beneficio de su bienestar. Temas dedicados a resaltar la importancia de mantener un cuerpo sano. Bienvenidos una vez más a nuestro programa especial de RCR Salud. Hoy, como siempre y de costumbre, muy contentos de compartir con nuestra audiencia la información que tenemos para todos ustedes. Esto que estamos oyendo al fondo es un francés reconocidísimo como cantante, como compositor y como individuo romántico, pues su origen de nacimiento fue nada menos y nada más que Francia. Y por supuesto todavía está actual, todavía. Tiene 93 o 94 años y todavía está actual. Creo que está preparando un disco. Él dice que él no quisiera que fuera el último, pero que a lo mejor va a ser así. Y no sé si es una recopilación o va a ser una recopilación cantando a dúo con otros artistas más. Él estuvo por primera vez en Venezuela, lo trajo Renio Tolina, y después vino como 2 veces o 3 veces más, invitado por Radio Caracas Televisión. Y la gente se quedó con ganas de oírlo, siempre hay ganas de oírlo porque siempre hay tiempo para eso. Muy romántico y como francés al fin, pues enamoradísimo, se ha casado como 3 veces, le ha rendido bastante. Hoy, en nuestro programa de salud, vamos a conversar un poco de qué está pasando en el mundo, qué está pasando en el mundo con respecto a la salud. Les hube dicho en algún momento que la información de salud es tanta, pero tanta, que a diario, yo recibo a diario por lo menos 15 o 20 informaciones diferentes, de diferentes grupos de investigación. Puedo citar entre ellos a los alemanes, puedo citar a ellos a los españoles, puedo citar a ellos los norteamericanos, puedo citar a ellos los colombianos, puedo citar. Casi todos los países están publicando todo el tiempo. Nosotros en Venezuela también tenemos esa gracia que nos dio Dios de poder escribir, porque todos los días aquí en Venezuela salen muchos artículos escritos por nuestra gente, por nuestros venezolanos, bien sean profesores o no de las universidades públicas u universidades privadas. Y eso realmente pues hay que celebrarlo, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de publicar. ¿Por qué? Bueno, porque algunas veces llegar hasta los medios de publicación
o las revistas científicas no es muy fácil. Entonces uno siempre tiene que valerse de un escalón, que si le digo a fulano para que me haga el favor y hable con el doctor Sutano, que es a lo mejor es corrector o editor de alguna revista internacional. Y no crean que eso lo aprendí hace mucho tiempo, eso lo aprendí desde apenas hace algunos años, hace quizá unos 15 o 20 años. Porque a mí cuando me tocó ser editor de la revista Acta Odontológica, que es la revista que hace, es la única revista venezolana que se hace sobre salud, sobre la especialidad o sobre la profesión odontológica, con todas las especialidades. Entonces, por supuesto, algunas veces uno tiene necesidad de leer, de aprender, de buscar información y se tropieza con una gran cantidad de cosas que tienen que ver con la salud general del paciente y la cavidad bucal. Bueno, por ahí seguramente le voy a citar uno que ahí yo no sé si alguna vez han oído o recuerdan haber oído a alguien citar enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal es una enfermedad que es cuando el tejido blando de las encías, o sea, la encía, se inflama, se llena de microorganismos, puede producir el desgaste, por llamarlo de cualquier manera, del hueso que soporta esos dientes. Se produce inflamación de las encías y esos microorganismos que están ahí van a hacer o van a permitir que esa sustancia suave que se pega a la superficie de los dientes se calcifique, y en la medida que se va calcificando, el diente va perdiendo su apoyo, va perdiendo su soporte óseo, motivo por el cual la gente algunas veces lo ve o lo siente como una gracia y dice: mira, me salió el diente y no me dolió. Y eso es un momento para hacer un poco de chiste, hacer un poco de gracia, y resulta que no es tan gracioso eso. Primero, porque va a perder sus dientes. Segundo, porque tiene un problema infeccioso realmente importante, a tal punto de que el hueso ha sido desgastado, ha sido resorbido por el sistema que tiene nuestro organismo, que es el sistema inmunológico, de tratar de defenderse, y él, para defenderse, y quiere salir del proceso infeccioso, entonces acaba con el hueso, desgasta todo el hueso que soporta los dientes, y en ese momento los dientes se hacen móviles, al punto tal que se pueden perder sin dolor, hasta sin sangrado muchísimas veces. Entonces, esa enfermedad periodontal también se han dado cuenta en las últimas investigaciones que se han hecho, que tienen que ver hasta con las condiciones en que la gente común, la gente, todos, envejecemos. Y se han dado cuenta que los pacientes con enfermedad periodontal, en alguna gran cantidad de casos que se han documentado, terminan haciendo la enfermedad de Parkinson. Entonces, fíjense cómo cambia la cosa de una cosa que parecía una gracia a una cosa que es bastante grave. Por ejemplo, el primer artículo que quisiera contactar hoy es un trabajo que se hizo en el valle del río Mississippi, en Ohio. Y se los traigo porque está relacionada ampliamente esa zona de los Estados Unidos, esa región topográfica de los Estados Unidos, que una doctora que se llama Brittany Krashwoski empezó a revisar qué estaba pasando en ese sitio y se dio cuenta, empezó a recabar una gran cantidad de información, y ahí se dieron cuenta que la gente que vivía en las riberas del río Mississippi, o Mississippi, como también mucha gente le dice, en Ohio,
tenían mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson, en comparación con otras regiones de los Estados Unidos, según los hallazgos de un estudio que se publicó antes de su presentación programada en la reunión anual de la Academia Estadounidense de Neurología. La asociación se atribuyó a concentraciones de material particulado de 2.5 en el valle del río Mississippi, Ohio, que en promedio era más alta en otras áreas, pero eso no explicaba completamente el aumento de la enfermedad de Parkinson en esa región. Brittany, la doctora, becaria de la investigación postdoctoral en el programa de investigación de neuroepidemiología del Departamento de Neurología del Instituto Neurológico Barrow, Dignity Health, St. Joseph's Hospital y el Medical Center Phoenix, dijo: este estudio reveló puntos calientes de la enfermedad de Parkinson en el valle del río Mississippi en Ohio, una región que tiene algunos de los niveles más altos de contaminación del aire en la nación. Pero también encontramos una relación entre la contaminación del aire y el riesgo de Parkinson en las regiones de la mitad occidental de los Estados Unidos, donde la enfermedad de Parkinson y los niveles de contaminación del aire son relativamente más bajos. El doctor, la doctora Krzyzewski y sus colegas evaluaron a 22.546.965 beneficiarios del seguro que les da el Estado en el año 2009, utilizando un enfoque de métodos múltiples que incluían técnicas analíticas geoespeciales para categorizar su exposición a esas partículas que se encontraban en el ambiente, según la edad, el sexo, la raza, el tabaquismo y el uso de atención médica. Los investigadores también realizaron un análisis de casos y controles a nivel individual para evaluar los resultados sobre esas partículas que estaban en el aire. Con el grupo más bajo, con una exposición anual promedio de 5 microgramos sobre milímetro cúbico, y en el grupo de la exposición más alta, que tuvieron una exposición a 19 microgramos en milímetro cuadrado, en total los investigadores identificaron 83.674 beneficiarios de Medicare con enfermedad de Parkinson incidente, con 434 casos nuevos por cada 100.000 personas en el grupo de exposición más alta, en comparación con 359 casos nuevos por cada 100.000 personas en el grupo de exposición más baja. El riesgo relativo de enfermedad de Parkinson aumentó en el cuartil más alto de las partículas contaminantes, que eran un 25%, en comparación con el cuartil más bajo, que después de ajustar factores como la edad, el tabaquismo y el uso de servicios de atención médica, en un intervalo de confianza de 95 a 20-29%. Así que los resultados al final tuvieron que ser asociados a la enfermedad de Parkinson, y la región de las montañas rocosas mostró una fuerte asociación entre más contaminación, y por supuesto la región de las montañas rocosas mostró una fuerte asociación por la cantidad de partículas que se encontraban en el aire. Así que, fíjense, estoy hablando del río Mississippi. También el río Mississippi, no en Ohio, sino entre el estado de la Florida y el estado de Texas. Ahí se han conseguido, por ejemplo, características importantes, como que hay mucha gente expuesta a la contaminación y que adquieren o desarrollan enfermedades producidas por hongos. De hecho, cuando se habla de esas enfermedades producidas por hongos, se hablan de una cantidad de enfermedades que no se ven
tan fácilmente o no se ven con tanta constancia. Por ejemplo, aquí en Venezuela hay casos, pero no hay muchos. Generalmente esos casos, cuando uno tiene un caso de esos, de un paciente de ese tipo, uno empieza a preguntar y a preguntarle al paciente dónde vive, dónde ha estado, dónde ha pasado vacaciones. Porque algunas veces esas vacaciones las pasan, por ejemplo, la gente que va al carnaval, ese famosísimo norteamericano. Y la gente dice, sí, yo tuve una semana ya, 3, 4 semanas. Bueno, la gente cuando el Estado, las líneas aéreas saben o reconocen o ven a gente que va por primera vez a ese estado, el estado de Luisiana, le dan información como para que esté alerta, para que se maneje con cuidado dentro de la ciudad, porque también hay una altísima población que tiene esas patologías micóticas, o sea, producidas por hongos, que tienen mucha relación con la contaminación del río. Entonces, ellos utilizan el río como medio de comunicación. Ellos tienen una gran cantidad de barcos que pasan y van de una ciudad a otra, pero a través de ese río. Entonces, a pesar de que tienen carretera, pues algunas veces, primero, es muy pintoresco. Segundo, desde el punto de vista turístico, lleva a mucha gente para allá a pasear por el río. Y sobre todo porque la gente pasea en esos barcos que fueron de vapor, los barcos que fueron los primeros que se inventaron, que tenían una rueda atrás muy grande y eso movía como polea, movía con el movimiento del agua, pues movía el barco. Esto se lo traigo porque entonces hay regiones como por ejemplo estas de Luisiana, que tienen esa característica o tienen esa peculiaridad. Pero fíjense cómo también caso que me pasó hace algunos cuantos años en el consultorio de una colega, la doctora Edith Ramírez de Molina, en San Juan de los Morros. Ella me dice, mire doctor, yo tengo un paciente aquí que tiene una lesión que lo han estado observando y lo han estado tratando. Le digo, ay, ¿quién lo está tratando? Dice, bueno, eso dijeron que era un problema periodontal, pero el paciente ya tiene 2 años en tratamiento y el paciente no se cura. Entonces usted me podrá verlo, el paciente, sí, como no, con muchísimo gusto. Mandaron al paciente, yo lo vi. Y lo veo en la universidad, por cierto, y le digo, después que lo veo clínicamente, le digo, ¿usted trabaja en el campo? Sí. ¿Y usted va todos los días al campo? Sí. ¿Usted por casualidad se meterá las espinitas o las espiguitas del pasto y de la paz en general a la cavidad bucal? Y a lo mejor utiliza el palillito para limpiarse entre los dientes. Sí, señor, sí lo hago. La persona que lo está tratando no le preguntó nunca eso. No. ¿Qué cree usted que yo tengo? Le digo, mire, yo creo que usted tiene una enfermedad producida por hongos. Y la única manera que yo creo que pueda ser así, la única manera es o le tomamos una biopsia o yo lo puedo remitir a un gran amigo que tengo, que es jefe del departamento de micología del Hospital Universitario de Caracas, y él con mucho gusto lo va a tratar. Entonces me dice, ¿y cuándo puede ser? Le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo lo vi a él un sábado, le digo, yo el lunes, con muchísimo gusto, le digo cuándo lo puede ver, lo pueden ver allá en el hospital. Bueno, hablo con el amigo mío y me dice, no, Troconis, dile que se venga el día que quiera, que yo no tengo ningún problema, yo todos los días estoy aquí, te voy a buscar al doctor fulano, tal. Cuando el señor llega a la consulta de este micólogo, que así se le llama, le dice, ¿qué te dijo Troconis?
Me dice, mire, que parece que tengo una enfermedad producida por hongo. ¿Tú trabajas en la agricultura? Sí. ¿Tú te metes cositas en la boca? Sí. ¿Te limpias los dientes algunas veces con los palillitos, con las púas de las espinas que hay por ahí? Sí. Bueno, déjame verte. Lo vio, le tomó una fotografía. Y ellos son menos, ¿cómo se llama? Menos radicales que nosotros. Nosotros tomamos la biopsia, pero ellos generalmente están tan acostumbrados a ver cantidad de pacientes con hongos en la cavidad bucal, pues que ya lo tienen como una rutina. Y le dice, sí, eso es lo que tiene. Me dice, pero mira, él me dijo que tú habías estado en tratamiento. Me dice, sí, yo estuve en tratamiento con un periodoncista, pero el periodoncista lo único que hacía era hacerme raspados. Y yo veía que eso no me hacía nada porque yo estaba igual. Entonces cada 15 días o una vez al mes tenía que ir al periodoncista para que me raspara esa lesión ahí. Le digo, caramba, le dice él. Ahí es donde está el problema, le dice, porque eso no se te va a curar así, sino con un tratamiento, con medicamento. Y te lo participo ya, le dijo él al señor, un señor ya mayor. Dice, ajá, ¿qué me participa? Que si no te vas a hacer el tratamiento, yo no te puedo dar el tratamiento. Porque tú tienes que comprometerte con el hospital que vas a cumplir con el tratamiento. Porque ese tratamiento le cuesta dinero al hospital. Y este hospital, recuerde que esto es de atención totalmente gratuita para todos los que vienen aquí. Entonces el señor le dice, sí, yo me comprometo a hacer el tratamiento. Le dieron el medicamento, ¿verdad? Como a los 6 meses, que yo ni me acordaba del paciente, llegó un señor y me aborda en la calle, por allá por San Juan de los Morros, y me dice, ¿está el doctor Trocconi, verdad? Le digo, sí, ajá, ¿qué pasó? Mire, yo soy el paciente aquel, ¿y cómo está? No, estoy muy bien, y le vengo a darle las gracias porque de verdad que el señor me atendió muy bien, me dieron los medicamentos, y no lo va a creer, pero yo a los 6, 8 días empecé a mejorar, que ya no tengo nada. ¿Y cuánto tiempo tuviste en tratamiento? Me dice, 2 meses. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿él te dijo de algún control? Me dice, me dijo que si lo quería hacer, bueno, que apareciera por allá, por el consultorio de él, una vez dentro de 2 o 3 meses, y así, que no era necesario, pero que tenía que seguir la indicación para que terminara el tratamiento y se acabara el problema. Bueno, esas son las cosas. Entonces, por eso siempre hay muchas patologías que están rodeadas, por llamarlo de cualquier manera, de una cantidad de información que algunas veces el paciente no sabe. No sabe porque no sabe describir qué es lo que tiene en la boca. Y esas patologías, y por ejemplo cuando hablamos de patologías desde el punto de vista de micótico, en cavidad bucal son muy, muy frecuentes. Y son muy frecuentes porque hay una patología, hay una enfermedad que está ocupando una gran parte de la población mundial. Y eso, además de la hipertensión, además de los problemas cardíacos, la diabetes es otra enfermedad que puede ocasionar, o como consecuencia de ella, puede tener el paciente no solamente hongos en la cavidad bucal, sino hongos en las vías respiratorias. Y fíjense cómo la cosa no es tan sencilla, porque algunas veces también los pacientes que son diabéticos, que no están tratados o que no se hacen el tratamiento o que no van al médico con la frecuencia que deberían de ir, o por lo menos a presentarse para que le hagan el examen y los evalúen de nuevo. Esa condición hace que el paciente desarrolle hongos no solamente en la cavidad bucal, sino también en la vía respiratoria. Y algunas veces se dice, o muchas veces se dice, que la condición del hongo en cavidad bucal es simplemente la presencia ya
de la patología pulmonar. O sea que ya hay lesión pulmonar. Que si no hubiera lesión pulmonar, seguramente no tuviera nada en cavidad bucal. Pero es así porque todo lo expectorado a través de las vías respiratorias llegan ¿a dónde? A la cavidad bucal. Entonces pudieran tener, esos hongos pueden hacer presencia en la cavidad bucal. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos conseguir esta cantidad de información que no son otra cosa más que lo que se recoge. Se recoge, digo yo, desde el punto de vista investigativo, que se reciben cifras, se buscan fuentes, se va al sitio donde están los pacientes, a dónde trabajan, en qué condiciones trabajan. Entonces, por esa razón, pues, nosotros debemos ser muy cuidadosos cada vez que tenemos un paciente con, como les he dicho en otras oportunidades, una mancha blanca, una mancha roja, una mancha negra, una mancha azul en la cavidad bucal. Usted tiene que ir a verse rápidamente con el odontólogo. ¿Por qué? Porque la mucosa bucal, incluyendo los carrillos, la lengua, el piso de boca, los cachetes, como dice la gente, los cachetes, pero por dentro, que son los carrillos, en la cara interna, el paladar blando, el paladar duro y las encías, incluyendo también en esa parte los labios. Todo lo que haya dentro de la cavidad bucal que no sea rosado, usted tiene que ir a buscar ayuda. Usted tiene que ir a buscar información. Alguien que le diga qué está pasando ahí. Porque de la cosa más sencilla se convierte algunas veces en un problema muy serio, cuando esa zonita blanca deja de ser una zona blanca que a lo mejor empezó algún día como una candidiasis, como una enfermedad producida por hongos, que es la que más está presente en los pacientes diabéticos, a una zona blanca pero áspera, rugosa, que puede ser originada por el sol en los labios, puede ser originada por calor en los labios producido por otra fuente que no tienen que ser rayos de sol, sino que pudiera ser las luces que utiliza la gente de las lámparas. Lámparas de ultravioleta, por ejemplo, la gente que trabaja en los bancos, que está siempre pensando y está metiendo los billetes, pasándolo por las lámparas para ver si ese es un billete falso o no. Esa luz hace daño y hace muchísimo daño. Entonces, eso pudiera ser una lesión que a lo mejor alguna vez fue una lesión que se produjo por un irritante local. Y vamos a tomar, por ejemplo, la radiación solar como si pudiera producir esto. También podemos tomar en cuenta que el morderse los labios, morderse la lengua, succionarse los labios, romperse la superficie de los labios, el pellejito de los labios que la gente se los empieza a arrancar con los dientes. Eso pudiera ser un inicio. Eso es un elemento traumático, una situación traumática, que empieza siendo traumática muy poquitica y al final usted ve después cómo, conozco muchas personas que tienen un problema de adicción a comerse las uñas. Y cuando se comen las uñas, se rompen las uñas, se quitan las uñas y se mastican los pellejitos que están alrededor de la uña, ahí empiezan a haber problemas. Y son problemas que yo creo que vamos a tener que
volverlo a abordar dentro de un instante, porque vamos a hacer una breve pausa hoy en nuestro programa de RCR Salud y ya venimos y seguimos conversando sobre todas estas cosas que ustedes pueden conseguir en la cavidad bucal y que necesita ser revisado por un profesional de la odontología. Vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con muchísimo más. No se retiren. Usted está escuchando RCR Salud, al servicio de su bienestar. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Queridos astroyentes, nuestro programa Guía Astrológica ha cambiado de horario. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, Guía Astrológica. Solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Llegó a Caracas el Paraíso Dental. Restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR Salud le invita a seguir escuchando nuestro tema de hoy con el doctor José Eduardo Troconis y sus invitados especiales. Bueno, habíamos quedado antes del corte en la insistencia que siempre tengo a los pacientes, que cada vez que tengan algo en la cavidad bucal que no sea rosado, la boca en general toda es rosada. Si usted tiene una zona blanquecina, blanca, muy patente, y además rugosa, una zona negra, una zona azul, una zona irregular, de bordes irregulares, usted debe buscar ayuda de un odontólogo. Porque yendo de lo más sencillo a lo más complicado, generalmente cuando uno tiene una zona blanca en la cavidad bucal, uno piensa
en candidiasis, enfermedad, como ya dijimos, producida por hongos. Si esa zona blanquecina se empieza a volver rugosa, a volver áspera y a ser molesta para la lengua, por ejemplo, si no es la lengua, sino que la lengua está tocando en otro lado y la lengua se va inconscientemente para allá, a donde está eso que está arrugado, que está áspero, hay que hacer un examen para ver qué es eso. Puede ser desde nada, de una irritación local, como dije hace rato, porque la gente se muerde, se pellizca. Y también recuerden que hay cosas, hay condiciones de patología o de enfermedades que son causadas algunas veces por el mismo trabajo que ejerce la gente. Por ejemplo, la gente, los zapateros se suelen meter siempre las agujas a la boca. Siempre tienen problemas entre los dientes porque ellos se meten las agujas entre los dientes y eso con el tiempo de tanto hacerlo hace que los dientes se separen. Uh-huh. Y también cuando usted consigue una zona blanca que estaba chiquita esta semana y hace una semana estaba pequeña y ahora tiene 3-4 milímetros más, hay que salir corriendo a buscar ayuda en el odontólogo. Y por supuesto eso nos hace pensar de que las cosas no está fácil. Cuando tenemos una zona pintada de azul, puede ser un mordisco, que puede ser como una especie de morado, puede ser una zona roja que delata que ahí hay sangre acumulada. Eso hay que hacerlo ver. Porque si el tratamiento, si es una tontería y el tratamiento se hace a tiempo, el problema va a estar resuelto, ya no va a haber más problema. Pero si usted esa zona blanca, esa zona negra, la deja sin tratamiento, esa zona roja la deja sin tratamiento, puede ser que se le complique la vida. Porque cada una de estas que acabo de citar pudiera ser clínicamente algo que no llama la atención, pero desde el punto de vista del laboratorio, desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos o decimos que se llama histopatológicamente, o sea, vista al microscopio, resulta un tumor maligno. Y algunas veces el tumor maligno no necesariamente tiene que ser producido por cambios graduales en la mucosa, sino que algunas veces aparece una lesión negra en la cavidad bucal, como una especie de lunar, pero negro, o negro mezclado con un marrón oscuro. Hay que estar muy pendiente de eso y ser muy cuidadoso con eso que usted tiene en la boca, porque eso puede ser un melanocarcinoma. Así como usted ha oído de los melanocarcinomas, o lo que la gente lo conoce más frecuentemente como melanoma, son tumores malignos pigmentados. Son lunares malignos, por llamarlo de cualquier manera. Y eso se lo digo porque esas no son lesiones que se presentan en la cavidad bucal como progresión de una lesión primaria. No, generalmente cuando esas lesiones aparecen en cavidad bucal, aparecen ya siendo una lesión maligna, una lesión tumoral maligna. Entonces, esos melanomas pueden tener una gran cantidad, un espectro muy, muy amplio. Pero cuando estamos en ese espectro donde hay una lesión pigmentada de negro con tonos distintos, un marrón claro, un marrón oscuro, hay que ir a buscar ayuda. Porque posiblemente eso pudiera poner en riesgo su vida. En las lesiones que aparecen en el tercio medio de la lengua, sí, es el tercio medio de la lengua, pero de los bordes de esa misma lengua. O sea, la lengua tiene la punta, el tercio medio se divide entre tercio anterior, tercio medio y tercio posterior.
Las cosas que puedan aparecer en el tercio posterior o en el tercio medio por los bordes de la lengua, eso hay que tener mucho cuidado y hacerse un examen. Buscar hacer un examen para que alguien le diga qué está pasando ahí. Porque ahí son donde más frecuentemente aparecen los tumores malignos llamados melanocarcinoma o melanoma, como son lesiones pigmentadas, que son pigmentadas de negro, pigmentadas de rojo muy intenso o de un marrón que se mezcla con el negro y uno no sabe realmente qué verdadera coloración tiene la lesión. Y por supuesto también hay que buscarle solución. Y si saben que el melanocarcinoma y los carcinomas epidermoides, por el consumo de alcohol, por el consumo de tabaco y además por el consumo adicional de café negro muy caliente, son 3 factores importantísimos en el desarrollo de cáncer de lengua, en el desarrollo de cáncer de la cavidad bucal. Esos pacientes que se la pasan mordiéndose la punta de la lengua o succionándose la lengua entre los 2 dientes anteros superiores, entre los centrales, que de repente al principio empieza a ver como una muesca, una elevación del tejido de la lengua, con la misma forma que tiene la separación de los 2 dientes anteriores superiores o los dientes anteros inferiores. Ahí empieza a hacerse eso. Entonces hay que buscar ayuda. Hay que ver si es un hábito, hay que ver cómo lo tratamos. Algunas veces se utilizan aparatos para que el paciente no siga mordiéndose, para que el paciente no siga haciéndose daño él mismo. Porque la mayoría de los casos de los tumores malignos de cavidad bucal, la mayoría, no todos, son producidos por agentes irritantes. Entre ellos, acabo de citar, el tabaco. El tabaco porque los productos de combustión de la nicotina, que es uno solo de ellos, pero son 150, o sea, son 149 elementos químicos más que tiene el tabaco al hacer combustión, cuando se quema. Todos esos 150 elementos son irritantes. Y esos 150 elementos es posible que no se produzcan todos a la vez, pero sí se van a producir el más común, que es la nicotina, que también es muy irritante. Entonces, hay que ponerle un parado a eso. Y eso es de consumir tabaco, consumir alcohol y además tomar bebidas muy calientes pueden acelerar el proceso de transformación de una cosa que solamente fue una irritación local a tener un cáncer en cavidad bucal, a tener un tumor maligno. El problema, como siempre lo digo y se lo digo a los pacientes, el problema no es que usted desarrolle un cáncer. El problema que usted va a tener es lo que va a generar ese tumor maligno. Las condiciones en las cuales va a desarrollar ahora que tiene el tumor como tumor maligno y las consecuencias de eso, que le van a tener que aplicar radioterapia, quimioterapia. Afortunadamente ahora son muy pocos los casos que se le hacen a los pacientes que tienen tumores malignos de lengua. Se le hace una glosectomía. Glosectomía no es otra cosa más que seccionar la lengua, quitar un trozo de la lengua, bien en la punta, en la parte media, en la base de la lengua. Los tumores que aparecen en la base de la lengua son mucho más agresivos. Son no solamente más agresivos, sino que además afectan muchísimo más rápidamente los ganglios linfáticos, invaden los ganglios linfáticos. Entonces, los ganglios linfáticos son esos ganglios que tenemos debajo del maxilar inferior, que tenemos debajo de las orejas,
por debajo de las orejas y detrás de las orejas, delante de las orejas, entonces de los oídos. Entonces tenemos que estar muy pendientes porque esos ganglios cuando se inflaman, cuando usted siente, cuando usted tiene gripe, que usted dice, ay, ¿y esto que tendré aquí? ¿Qué será? Eso es inflamación de los ganglios linfáticos. Porque el organismo sabe tanto que trata de salir del microorganismo que lo está afectando y quiere salir a través de los vasos linfáticos, y a través de los vasos linfáticos ese microorganismo llega a los ganglios linfáticos, motivo por el cual se inflaman los ganglios linfáticos. Entonces, cuando usted tiene un proceso tumoral o infeccioso, los ganglios linfáticos van a ser el aviso de que algo está pasando ahí. Y ese algo que está pasando ahí puede ser un tumor maligno o puede ser una enfermedad infecciosa, bien producida por hongos, por bacterias, por virus, y puede ser también hasta producido por proteínas. Yo no sé si recuerdan alguna vez el caso en Inglaterra de las vacas locas. Las vacas locas se produjeron porque hay una proteína que está en saliva, no está en más ningún lado, sino en saliva, que es la responsable de las vacas locas. Y recuerden que esa condición de las vacas locas no solamente da en las vacas, también da en los equinos, da en los caballos, y también pueden dar en el hombre. Y algunas veces uno dice, bueno, si nuestros animales están sanos, nosotros deberíamos estar sanos. Sí, pero el problema es que algunas veces los animales no están sanos y no lo sabemos. Parecieran y se comportan como animales sanos, pero a lo mejor no están sanos. Por eso es importante llevar a nuestros animales domésticos, cualquiera que sea, llevarlo de vez en cuando al veterinario, o por lo menos una vez al año. Vacunarlos cada vez que le corresponda, porque con eso nos vamos a evitar muchos problemas. Porque, como les dije, la proteína que producían las vacas locas solo se tiene en saliva, no se produce en más ningún lugar. Entonces, así también, eliminación de agentes irritantes en cavidad bucal, succión del labio, succión de los carrillos, succión de los dedos, succión o morderse o mordedura de la piel, o morderse las uñas, o comerse las uñas. Entonces, todas esas cosas hay que quitarse. Tomar las cosas excesivamente calientes. Claro, se debe evitar porque eso puede producir una quemadura. Y cuando hay una quemadura en cavidad bucal, usted anda por ahí que no quiere ni hablar, porque el solo hecho de mover la lengua para hablar le va a molestar. Eso es como cuando usted se quema con algo que esté sacando del sartén, por ejemplo, y está pasado por aceite hirviendo. Caramba, esa quemadura es terrible. Y aunque sea muy chiquita, el dolor es más o menos el mismo, no hay mucha diferencia. Hay diferencia por la cantidad de tejido afectada, por ejemplo, pero entre un puntico de una gota de aceite hirviendo y otra gota de aceite hirviendo un poco más grande, la diferencia en molestia, en dolor, en el entorpecimiento de la lengua para hablar, la incomodidad, la molestia, eso no se quita de un día para otro. Entonces hay que ser cuidadoso, hay que ser y estar pendiente de cuándo ir al odontólogo. No dejen ir al odontólogo cuando tengan solo un dolor dentario, porque se le fracturó una amalgama, nada más. No, vayan al odontólogo por lo menos una vez cada año. Esa consulta no les va a ser muy difícil. Y esa consulta, si usted ha estado bien, usted va a seguir bien. Y si hay algo que esté pasando, el odontólogo le dirá, mira, vamos a mandarte al periodoncista porque tienes un problema de encía. Vamos a mandarte a un cirujano porque mira, tienes las cordales ahí, están en mala posición, no van a salir. Y la indicación es que te las quiten porque
o porque tienes un diente extra, tienes lo que se llama un diente supernumerario, y eso te está produciendo apiñamiento de los demás dientes. Entonces vamos a quitar ese diente que está supernumerario, o sea que está de más, que usted no lo tiene en su cuenta normal. Entonces hay que sacarlo. Si tiene unas cordales incluidas, eso hay que sacarlo. Si tiene unas cordales que están incluidas y que nunca van a salir porque tienen obstáculos, como otros dientes que están en mala posición, que no están colocadas en el sitio donde deben ir, eso lo ideal es sacarlo, eliminarlo, porque sacándolo se va a eliminar un problema que usted podría tener en el futuro, pero que si lo eliminamos no va a tener absolutamente nada. Y también pues esos casos donde los dientes están incluidos y que no van a hacer erupción porque la posición no lo permite, porque no hay suficientemente fuerza de erupción. Entonces, eliminarlo puede ser una razón buena para que usted mejore su condición. O simplemente la condición que puede evaluar el ortodoncista o el ortopedista dice, si nosotros ensanchamos el maxilar, nosotros vamos a poder meter ese diente en el sitio donde va. Hágalo, porque ahí está ganando. Ahí está ganando un diente que no tenía antes, que no lo tenía en uso y que ahora lo puede utilizar. Y por supuesto, todas esas cosas que usted pueda hacer, todo lo que usted pueda hacer que no irrite la cavidad bucal, hágala. Pero tomar alcohol con mucha frecuencia, fumar cualquier cosa que fume, eso también hace daño. También se han visto lesiones producidas por lesiones que se han vuelto cancerígenas, producto del consumo de marihuana, pero no por el consumo de marihuana como tal, por la marihuana en sí, sino por el calor que recibe la cavidad bucal, el calor que se genera en la cavidad bucal cuando están fumando marihuana. Entonces, hay unos que sí lo hacen, hay otros que no lo hacen, pero eso igualito pasa con el tabaco, porque ya les dije que el tabaco tiene 150 productos que son el resultado de la quemada, del uso de ese tabaco, por ejemplo, en el caso del tabaco, que está caliente, cuando la gente lo tiene en los labios, también se pueden presentar quemaduras en los labios producto de ese calor que se produce en el cigarrillo. Antes se veía con muchísima frecuencia, y puedo citar a mi padre como uno de los grandes consumidores de cigarrillo sin filtro. Cuando el cigarrillo sin filtro se dejó de vender en Venezuela, que el último que hubo, creo que se llamaba Fortuna sin filtro, él no le quedó otra que fumar cigarrillos con filtro. Y eso lo hizo durante mucho tiempo. Gracias a Dios, mi papá pues fue un tipo muy sano, que gracias a Dios nunca desarrolló nada de esas cosas. Porque un día le dijeron, tienes un problema cardíaco, ese problema cardíaco es inflamatorio netamente, estás fumando, debes dejar de fumar, si no te vas a morir como un tonto, te vas a morir como un tonto. Y la palabra que usaron no fue el tonto, sino esa que usamos los venezolanos. Entonces, yo estaba acostado cuando él llega y me dijeron, chico, que si sigo fumando me voy a morir como un tonto. Entonces me miró. Yo no sé qué cara le puse, no recuerdo qué cara le puse, pero creo que no he debido hacer nada alarmante. Metió la mano en el bolsillo y dijo, yo como un tonto no me voy a morir. Se metió la mano a los bolsillos, sacó la caja de cigarrillos que estaba casi nuevecita,
la muñuñó con su puño, la metió en la papelera que tenía ahí a mano en la biblioteca y agarró su encendedor, porque él no usaba fósforos sino encendedores. Yo le regalé muchos encendedores, de unos muy bonitos, hasta uno bañado en oro le regalé, pero eso se podía hacer antes porque eso antes era muy barato, ahora es cuando es muy costoso. Le regalé de gas, le regalé de todas las cosas que ustedes se pudieran imaginar, yo le regalé para que él tuviera un buen fumar. Pero así acabó el buen fumar. Dijo, no fumo más y no fumo más nunca en la vida. El problema cardíaco lo superó simplemente pues suspendiendo el cigarrillo. Y como no tomaba, pues, entonces fue ganancia doble. Pero eso es un ejemplo de una minoría muy, muy escasa. De una minoría muy escasa, porque ahora la gente, usted le dice, mira, si te sigues haciendo esto y no te cuidas, vas a tener problemas y realmente pues lo que vas a tener es, te vas a buscar una muerte sin necesidad. Entonces la gente dice, bueno chicos, me muero, como si me tengo que morir, me muero. Pero yo le digo, ¿y por qué eso no lo haces también con el automóvil? Si te vas a morir, te mueres, te estrellas contra una pared. Ah, no, pues eso es distinto, no, es exactamente igual. Si tú tienes una situación de riesgo por el tabaco, por el alcohol, por las bebidas muy calientes o por las bebidas extremadamente frías, entonces también pasa exactamente con los automóviles. Si tú manejas adecuadamente a una velocidad moderada, a ti no te va a pasar nada. Y si te pasa algo, pues va a ser algo que no va a ser muy importante y que puede tener fácil solución. Entonces, todas estas cosas se lo digo para que traten en lo posible de evitar todos los agentes irritantes en cavidad bucal. Hay gente que es alérgica al ají, a los picantes. Y fíjense, yo no sé si se han dado cuenta, pero ahora hay unos picantes que no es que son picantes, son llorantes, porque usted se mete eso a la boca y las lágrimas se le van a salir inmediatamente. Yo creo que el comer picante es bueno, pero debe ser hecho con mesura, con equilibrio, no abusar de ello, porque hay picantes que son extremadamente irritantes y pueden ser productores de condiciones muy malas en la cavidad bucal. De esto podemos seguir hablando un tonelaje de veces y de tiempo, pero desgraciadamente pues el tiempo se nos está acabando. Y de parte de ese gran equipo de RCR Salud, le damos las gracias por haber estado en nuestra sintonía, de parte del gerente general de la emisora, el señor Jaime Nestares, la señora Catherine Manzano, que estuvo en el departamento de producción, el señor Alejandro Tobar, que nos acompaña hoy como todos los domingos, y en mi propio nombre, José Eduardo Troconis Ganímez, le damos las gracias por su sintonía, le deseamos un feliz comienzo de semana el día de hoy y será hasta una próxima oportunidad. Chao. RCR Salud, al servicio de su bienestar. Temas dedicados a resaltar la importancia de mantener un cuerpo sano. RCR 750 AM, porque lo bueno